y os animo a abrir vuestras Biblias y vamos a estar viendo en Primera de Pedro 3 los versículos que van del 1 al 7. Este es un texto que ha traído muchos conflictos, ¿verdad? Y más ahora, hoy en día, cuando hablamos de sumisión. Así que vamos a estar viendo cómo evangelizar en el hogar donde un cónyuge no es cristiano. Vamos a examinar cuál debe ser el testimonio del cristiano en un matrimonio en yugo desigual. Pedro nos va a presentar en estos 7 versículos cuál debe ser la conducta del cristiano en una relación donde uno de los dos es cristiano y el otro no. Y vamos a sacar también principios de conducta que se esperan en toda relación matrimonial. Toda relación matrimonial. Vamos a hacer lectura en los versículos del 1 al 7 de Primera de Pedro 3. Y dice así la palabra del Señor. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. De modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra casta y respetuosa conducta. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, ni vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, y si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Y Pedro tiene el propósito en esta carta de animar al cristiano cuando venga el sufrimiento y la persecución. Este es el sentido de esta carta. ¿Cómo deben vivir a la luz de lo que el cristiano es ahora? El cristiano debe recordar lo que Cristo ha hecho por su salvación. Esta carta fue escrita en los años 64 y 65 aproximadamente después de Cristo con una intención: animar a los cristianos que están sufriendo. La persecución sobre los cristianos, como sabéis, se incrementó cuando fueron acusados falsamente de los incendios en Roma. Sabemos que la persecución comenzó muy pronto, lo vemos en el libro de los Hechos, ¿verdad? Las autoridades judías, pero después se extendió a toda la provincia donde el cristiano se desplazaba. Los historiadores hablan de la crueldad desmedida de estos emperadores romanos contra los cristianos. Y la intención de Pedro es que el cristiano, cuando sufra, recuerde la salvación que ha recibido de parte de Dios. Recuerde el ejemplo de Cristo, pero también recuerde que va a volver. El cristiano no debe vivir resentido cuando sufre, sino debe entender y confiar en el plan de Dios, en el plan de salvación que Cristo ha provisto para cada uno de nosotros. Así que estos cristianos debían mantener una conducta irreprochable. Fijaros en el 2:12, dice: mantened entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian como malhechores, ellos, por razón de vuestras buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y antes de llegar a nuestro texto del capítulo 3, vamos a hacer una pequeña panorámica de esta carta, dividiéndola en 3 temas.
como lo hace el apóstol Pedro, para que la podamos entender bien. El cristiano cuando sufre debe recordar que Cristo ha provisto lo necesario en nuestra salvación, siendo Él el fundamento de nuestra esperanza, que van desde el capítulo 1 al capítulo 2:10, capítulo 2:11 al 4:6. El cristiano debe recordar el testimonio de Cristo, porque Cristo es nuestro ejemplo. Y los capítulos que van del 4 hasta el final, 4:7 hasta el final, el cristiano debe recordar algo importante, y no debemos de perderlo de vista, que Cristo regresa. Y de alguna manera, todo cristiano debe vivir con esta perspectiva. Cada uno de nosotros debemos recordar nuestra salvación, debemos de recordar que debemos dar un buen testimonio y debemos de recordar que Cristo va a regresar. Y Pedro comienza su epístola diciendo que el cristiano ha sido elegido por Dios. Fijaros, versículo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Elegidos. Nos está hablando de la seguridad del cristiano. Cuando venga la persecución, ellos deben vivir vidas victoriosas en medio del sufrimiento y no deben perder la esperanza que han recibido. Nos habla a continuación que hay diversas pruebas. Fijaros, pruebas para perfeccionar nuestra fe. Este plan de salvación que fue presentado por los profetas a continuación, nos dice el apóstol Pedro, es el objeto de admiración de los ángeles. Los ángeles no entienden cómo personas tan débiles como los seres humanos somos redimidos por el Hijo de Dios. No entienden. Cuando ellos pecan, se acabó. Nosotros tenemos la posibilidad de acudir a Cristo, a ser perdonados. Pero este plan tiene como objeto que el cristiano viva esperanzado, obedeciendo a Dios y dando un buen testimonio. ¿Cómo? Continúa diciendo en el capítulo 1, creciendo en piedad y en santidad delante de Él. Pedro ha venido diciendo que el cristiano es uno que vive consciente de su salvación. ¿Vivimos conscientes de nuestra salvación? ¿Entendemos que hemos sido comprados por precio y por un alto precio? Por la sangre preciosa en el 1:19, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Así que ahora el cristiano se debe abstener de las pasiones carnales y buscar tener un buen testimonio. Y todo esto porque el cristiano ha nacido de nuevo. ¿Cómo? Por medio de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ese nuevo nacimiento ha transformado la vida de los creyentes. ¿Hemos sido transformados? Ese nuevo nacimiento nos ha cambiado y fue Cristo mismo el que nos dejó el ejemplo de cómo es que debemos vivir cuando suframos. Podemos llevar el sufrimiento mirando a cómo lo hizo Cristo. Y además un sufrimiento injusto. Así que no tenemos excusa cuando sufrimos injustamente. No, es que esto es muy difícil, es que fíjate, Cristo murió injustamente por cada uno de nosotros. Y Él es el ejemplo de vivir una experiencia muy injusta. El cristiano ha sido capacitado para vivir con integridad y sumisión, para dar un buen testimonio a los de afuera, pero también a los más cercanos, y es lo que vamos a ver en esta mañana. A los de afuera, es decir, a las autoridades, fijaros en el 2:13, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad, o a los gobernantes como enviados por él para castigar
a los malhechores y alabar a los que hacen el bien. También a nuestros jefes, poner la vista un poco más abajo en el 2:18, dice: siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto. Fijaros lo que dice: no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y a los más cercanos en nuestro hogar, es decir, a nuestros cónyuges. Así que el tema que está presentando Pedro del capítulo 2:11 al 4:6 es la sumisión y la obediencia. La sumisión y la obediencia. Estamos viendo cuál debe ser el testimonio del cristiano en sumisión y obediencia. ¿Para qué? Para ganar a un cónyuge inconverso. Esta es una situación muy común en la iglesia. Y lo vemos, ¿verdad? Cuando Dios abrió el corazón de Lidia, primero empezó. Por norma general, Dios obra de manera individual a cada uno de nosotros. Y esta situación es también habitual en nuestra época. Y Pedro da instrucciones de cuál debe ser el testimonio del cristiano. La conducta que se espera de la mujer cristiana. Y estamos viendo ahora en los versículos del 1 al 6 y en el versículo 7 cuál debe ser la conducta que se espera del hombre. Y aunque parece un poco descompensado utilizar 6 versículos para hablar de la sumisión de la mujer y uno para hablar del hombre, veremos cuál es el motivo. Y este tema le interesa bastante a todos aquellos solteros y solteras que están pensando en casarse. Primeramente, ¿qué tipo de creyente se espera de mí? Segundo, ¿qué tipo de creyente debo de buscar? En la época en la cual se escribió esta epístola, las esposas debían de adoptar la religión del marido. No había más. Cuando una mujer se convertía al evangelio, suponía un desafío al marido. Esto sería un acto de rebeldía, por lo que se exponía a que fuera avergonzada y maltratada. Y Pedro va a escribir específicamente cuál debe ser el comportamiento de la mujer para que esto no ocurra. No valían más las mujeres en aquella época que un esclavo o un animal de trabajo. Las mujeres grecorromanas en el siglo I se veían como simples siervas que debían de quedarse en casa para criar hijos y obedecer al señor de la casa. Y la ley romana, la patria potestad, le permitía al padre tener toda la autoridad de los miembros del hogar. El padre, cuando su mujer daba luz, decidía si se quedaba con el hijo o lo mataba. Esto es terrible. Esto es terrible. Una mujer no podía cambiar de religión sin el consentimiento de su esposo. Y si lo hacía, se exponía al maltrato consentido de la ley romana. Por lo que las cristianas debían saber cómo responder a sus esposos con la intención de ganarlos para el evangelio. Y Pedro, en esta sección, está hablando de sumisión. Y hay algo que es importante y quiere cortar de raíz algo que los cristianos podemos vernos tentados cuando somos creyentes, ¿verdad? Hay algo que ocurre en nosotros, el orgullo. Y Pedro quiere cortar de raíz el orgullo. Ahora que soy cristiano, no tengo que aguantar yo a este o a esta. El orgullo cristiano es un problema. Nos creemos mejores que los demás, ¿verdad? Y Pedro tiene que atajarlo hablando con las autoridades. No, tenéis que obedecer a las autoridades. No, tenéis que trabajar duro. Tenéis que aguantar a vuestros jefes. Pero también tenéis que someteros en el matrimonio. Tenéis que someteros en el matrimonio. Y ahora
que soy cristiano, que no pertenezco a este mundo. ¿Por qué tengo que pagar impuestos a estos que están haciendo barbaridades? Eso es lo que ocurre con el orgullo de cada uno de nosotros. No sé si os ha pasado o yo soy... Debemos de doblar y admitir que los gobernantes están puestos por el Señor. También podemos pensar, ¿cómo voy a someterme yo a este jefe, este impío, hijo de Satanás, que me está haciendo la vida imposible? Sí, te está diciendo el apóstol Pedro que seas sumiso. ¿Por qué? Porque tenemos un ejemplo y es Jesucristo. Y es Jesucristo. Y además tenemos la capacidad que Dios nos ha dado por medio del Espíritu Santo. Así que no tenemos excusa. Si algo caracterizó al Señor Jesús, entre muchas otras cosas, fue su humildad, su mansedumbre y obediencia a Dios. Y también a las autoridades. Y este debe ser el carácter de todo cristiano. El carácter y la conducta de los cristianos deben ser la sumisión. Y al igual que ha dicho en los versículos anteriores, que el cristiano debe someterse a las autoridades, a los jefes, la mujer debe ser sumisa en su relación de matrimonio. Aunque la mujer cristiana es igual espiritualmente delante de Dios, tiene unas obligaciones. Y lo vemos a lo largo de las Escrituras. Pablo presenta esta misma idea en otras partes de la Biblia. Las esposas deben someterse al liderazgo de sus esposos, sean creyentes o no sean creyentes. Las mujeres, Efesios 5, 22 y 23, estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Pablo le dice a Tito que si no se someten a sus maridos, representan estorbo al Evangelio. Fijaros, Tito 2, del 4 y 5, dice que enseñen a las más jóvenes, está refiriendo a las cristianas mayores, que enseñen a las más jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, que sean puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El testimonio, hermanos, adorna el Evangelio. Pensaríamos que Pedro le estaría diciendo, bueno, si te has convertido al Evangelio, lo que debes de hacer es estar todo el día diciéndole versículos a tu marido. Versículos en cada sitio de la casa, ¿verdad? O poner música cristiana de alabanza, o hacer reuniones en casa para que otros cristianos prediquen el Evangelio al marido. No, eso no es lo que está diciendo. Lo que está diciendo, y vamos a ver primero lo que dice el mandato bíblico. Y Pedro presenta 3 áreas de obediencia para cada cristiana en su conducta. 3 áreas de obediencia para toda cristiana en su conducta. Debe tener una conducta respetuosa, 1 y 2, versículo 1 y 2, una conducta recatada, versículo 3 y 4, y una conducta reverente. Y vamos a comenzar por la primera, una conducta respetuosa. Fijaros lo que dice el texto. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Fácil de ver, ¿verdad? Está dirigiéndose a las esposas. Y asimismo nos está marcando que sigue con el tema de la sumisión de los versículos anteriores, donde el cristiano es llamado a someterse. Estad sujetas a vuestros maridos. Se refiere a considerar su voluntad antes que la suya propia. Específicamente significa bajar la cabeza de manera intencionada y voluntaria. Como vemos en el texto, en ningún momento se le dice a la mujer ni al marido que abandone a su cónyuge. Esta es una idea que debemos de aclarar.
el creyente no está llamado a abandonar al cónyuge si él consiente vivir con él. Lo vemos también en 1 Corintios 7:13. Pablo es muy específico. Dice, y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandona a su marido. ¿Por qué? Porque el marido que no es creyente es santificado por su mujer y la mujer es santificada por su marido. Esto no quiere decir que se vaya a salvar por vivir con él, pero sí que va a beneficiarse de las bendiciones de vivir con alguien que quiere agradar a Dios. Pero si el cónyuge incrédulo quiere separarse, también nos dice las Escrituras que se separe. Porque el cristiano, cada uno de nosotros, estamos llamados a vivir en paz y no en conflicto. Pedro está presentando el patrón que caracteriza un cónyuge ejemplar. La idea es que la mujer está llamada a someterse al liderazgo del esposo, aunque éste no sea cristiano. Someterse no señala inferioridad de ningún tipo, ni moral, ni intelectual, ni espiritual. El sometimiento no es algo que se ha inventado, ¿verdad?, el apóstol Pedro o el apóstol Pablo, sino que forma parte del diseño de Dios. Es el orden de bienestar de la humanidad. Jesús se somete al Padre. El Espíritu Santo a Jesús y al Padre. Esto es el orden. Esto es el orden. El sometimiento no es algo, ¿verdad?, que se han inventado ahora los apóstoles, sino que está dentro del plan de Dios para que haya un orden y un bienestar en la humanidad. Y a continuación vemos cómo Pedro señala a quién debe someterse la mujer. Fijaros, a vuestros maridos. Es decir, la mujer no está llamada a someterse a cualquier hombre, sino a su marido. Y este someterse no es solo a los que son buenos, sino incluso, fijaros lo que dice el texto, a los que son desobedientes a las palabras, a la palabra. Es decir, a un incrédulo, a los que rechazan el Evangelio. Pedro presenta a la esposa respetuosa y sumisa como un posible instrumento de parte de Dios para ganar a su marido para Cristo. Y esto lo perdemos mucho de vista. El Señor, cuando nos salva, tiene un plan con cada uno de nosotros. Si no, haría como Elías. Cogería un carro y nos llevaría de fuego. Tiene un plan. Que alcancemos a aquellos que Él ha escogido, que crezcamos en el conocimiento de la verdad de Cristo y crezcamos en el carácter a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros, a continuación dice que pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Así que la mujer está siendo un instrumento evangelístico. Pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y esta expresión sin palabra no se refiere sin escuchar el Evangelio, sino al hecho de que la mujer no debe de estar sermoneando todo el día al marido. Una vez que el marido ha escuchado el Evangelio, la mujer debe centrarse en su conducta. Este es el punto de Pedro. Una conducta santa, respetuosa, puede abrir el corazón de su marido. En el matrimonio, un testimonio de obediencia a este mandato es más valioso que cualquier otro plan evangelístico. Sí, tiene que escuchar el Evangelio para que se convierta, pero una conducta piadosa y de respeto hace confiable el Evangelio. Un buen testimonio es una herramienta eficaz para el Evangelio. Para el Evangelio. ¿Por qué? Porque lo dice el texto, versículo 2. Ellos pueden ser ganados al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Y esta palabra casta significa limpio, puro, y en este texto se refiere a puro de carnalidad. Es decir,
no tiene segundas intenciones. Este término respetuoso es la misma palabra que utiliza Pedro en el versículo 17 del capítulo 2, cuando dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios. Se trata de mostrar respeto, es decir, un temor reverente. Este respeto es el tipo de temor al que se refiere también Pablo en Efesios 5:22, donde dice que la esposa estén sometidas a sus esposos como al Señor. Así que hemos visto el primer mandato bíblico, que es una conducta respetuosa, y ahora en los versículos 3 y 4 nos presenta una conducta recatada. Fijaros, versículo 3, y que vuestro adorno no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Y hermanos y hermanas, este texto no está promoviendo el abandono de la apariencia o el desaliño, ni prohíbe llevar joyas, ¿verdad? O ropas bonitas, como muchos han llegado a interpretar. Muchos, sin entender este texto, han prohibido a las mujeres utilizar joyas, utilizar pendientes, utilizar maquillaje. No, no está diciéndonos eso. Pero hay otros que han querido ver algunos argumentos bíblicos para no ser detallistas con su mujer. Y hace poco, en una reunión de matrimonios, ¿verdad? Todos juntos por Zoom, vimos cómo la mujer de Cantar de Cantares se preocupaba por su estética. Y es bueno. Utilizando perfumes, adornos en el cuello, sandalias bonitas, como nos dice el texto. No está promoviendo un desaliño este versículo. El punto de Pedro es que es de más valor el yo interno que el externo, como testimonio para atraer al esposo a los pies de Cristo. No se trata de buscar estrategias o buscar lo externo como un anzuelo para captar la atención del marido y que escuche el evangelio y que se convierta. No, nos está diciendo Pedro que esto no es la prioridad. La prioridad es ser sumisa al mandato. Eso no quiere decir que para ser una buena cristiana, ¿verdad?, debemos de andar en harapos o sucia o despeinada. Por supuesto que la mujer cristiana debe verse bonita y bien cuidada. Las mujeres grecorromanas hacían y perdían mucho tiempo, ¿verdad?, en todo eso. Gastaban mucho tiempo, mucho dinero en arreglarse, en perfumes, en tintes para el pelo, cosmético y todo tipo de peinado, buscando lo externo para atraer a sus maridos. Pero Pedro dice que el valor real que caracteriza a una mujer cristiana debe ser su conducta, su yo interno. Lo externo no produce ninguna contribución a lo importante, que es su transformación interior y espiritual. Si nos fijamos, en nuestra sociedad no ha cambiado mucho. Las redes sociales, el TikTok, están promoviendo preocupaciones frívolas en cuanto a la belleza externa, dejando a un lado lo que realmente es importante, lo que tiene valor. La mujer cristiana, en vez de afligirse por cómo se ve, por su apariencia externa, debe crecer en belleza interna. Fijaros, versículo 4, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. La estética y la belleza tienen fecha de caducidad. Y si una cristiana pone su seguridad en la apariencia externa, pronto pasará de moda. Pero si busca manifestar las virtudes que perduran, como está explicando el texto, como la ternura, la serenidad, será de grandísimo valor para alcanzar a su marido. Nadie quiere vivir con una persona con un carácter áspero, un carácter seco, brusco, que por todo se queja, a todo le saca pegas. Pero qué fácil, hermanos, es vivir con alguien tierno, alguien flexible, alguien cariñoso, dulce, delicado.
Ese es el adorno interno que los hombres deben buscar en una mujer. Y todos aquellos jovencitos que todavía no estáis casados, eso es lo que debemos buscar. Y los que estáis casados y las que estáis casadas, eso también es lo que debéis buscar. Una mujer serena, una mujer estable, que sus acciones y sus reacciones sean equilibradas. Esto no es solo valioso, si os fijáis en el texto, para el marido, que lo es, sino fijaros lo que dice, sino aún más importante, fijaros lo que dice el texto, es precioso delante de Dios. Esto es lo importante. Esto es lo que a Dios le agrada, lo que a Dios le complace, ver a sus hijas en obediencia. No solo es eficaz para alcanzar al marido, sino que delante de Dios esto es de gran valor. Cuando tiene una conducta similar a la que estamos viendo. Pocas cosas son de más estima que un hogar tranquilo, un hogar calmado, no solo para el matrimonio, sino también para los hijos. Y al igual que una apariencia descuidada, desaliñada, en extremo, puede avergonzar y desalentar al marido y al nombre de Cristo, lo hace el exceso extravagante de lo externo. A Dios le agrada más la belleza modesta y con gracia de una mujer cristiana que los atavíos ostentosos, los vestidos de lujo, los collares de rubíes, todos estos atavíos desmesurados. La mujer cristiana debe reflejar la belleza que Cristo está formando en ella, o ha formado o está formando en su interior. Una conducta recatada y serena, agrada a Dios, pero también una conducta reverente, como vamos a ver ahora en los versículos 5 y 6. Una conducta reverente. La mujer cristiana debe mostrar respeto a su cónyuge. Debe ser reverente. Fijaros, versículo 5. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Este respeto al marido no es algo machista o algo antiguo o una ocurrencia, como hemos venido diciendo, de Pedro, de Pablo, porque estaban en contra de las mujeres, sino que es el deseo de Dios. Fijaros, en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios. Estas mujeres mostraban estos principios de respeto y piedad a sus maridos. Respeto y no menosprecio al marido es un adorno de gran estima para Dios. Y sabemos que hay maridos difíciles y en las Escrituras observamos maridos muy complicados. ¿Os acordáis del marido de Abigail? Este hombre rico, como lo presenta la Biblia, pero un insensato y un grosero. En 1 Samuel 25 encontramos a Nabal. Este hombre era conocido por su insensatez. Y si os acordáis, este hombre trató con desprecio a los soldados de David. Entonces David decidió subir a matarlo y los criados de Nabal acudieron a Abigail porque sabían que él era un hombre indigno, que nadie le podía hablar. Pero ella, fijaros, es sorprendente esta mujer. Ella era conocida por ser una mujer inteligente, una mujer prudente, apaciguadora y algo importante que es sorprendente, respetaba a su marido. Y Abigail fue al encuentro de David y se echó sobre los pies diciendo: Señor mío, sea sobre mí la culpa. ¡Qué mujer tan respetuosa con su marido! Y pienso muchas veces, ¿qué no habría aguantado esta mujer con este hombre? ¿Qué no había aguantado esta mujer con este hombre? Pero fijaros lo que hace ella. Mostró una conducta reverente hacia su marido, aunque era un insensato. ¿Y qué hizo? Suplicar a David que le perdonara la vida. En vez de aprovecharse
y de decir, me lo quito a este de encima, suplicó por su esposo. Suplicó por su esposo. Y si continuáis leyendo cómo Dios retribuyó a Abigail, quitándole del medio un poquito más adelante, ¿verdad? A este hombre. Pero fijaros cómo mostró respeto. Caiga sobre mí, ¿verdad? Pedro cita a Sara como un ejemplo de respeto a su marido. Fijaros, versículo 6. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Sara se presenta, pero también vemos otras mujeres en las Escrituras, como Ruth, como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Estos son ejemplos de sujeción a Dios y a sus maridos. Y esto de llamar Señor al marido, ¿verdad? Que nos resulta raro. Eso es algo que no se lleva. Pero yo he visto a mis padres llamar de usted a mis abuelos. Y yo no llego a los 50, tengo 40 y todos, como digo yo. Y yo he llamado de usted a los profesores. Don, Julio. Pero el respeto en esta sociedad se está perdiendo. Por eso, un cristiano, por poco que haga, debe ser un luminar en esta generación torcida y perversa. Como dice nuestro versículo lema en Filipenses 2:15. Eso es lo que debe ser el cristiano, cada uno de nosotros. Pedro sabe que de la misma manera que por la fe los creyentes somos hijos de Abraham y pertenecemos a su familia, todas las esposas creyentes que siguen el ejemplo de Sara serán llamadas también sus hijas. Estas mujeres creyentes podrían sentir temor. Claro, tú no conoces a mi marido, ¿verdad? Podrían decir. Pero al seguir el modelo de Sara, de su obediencia a sus maridos, Pedro las anima a no sentir miedo cuando hacen el bien. ¿Por qué? Porque, hermanos y hermanas, será difícil que algún marido sienta disgusto al ver una conducta reverente de respeto de parte de su mujer. No hay nada que más desee un hombre que verse respetado por su mujer. Y Pedro sabe que ese respeto puede ser usado por Dios para cambiar el corazón de piedra del marido inconverso. Y nos está hablando del testimonio en casa. Un testimonio en nuestra casa, ¿verdad? Llegó el momento que esperaban las mujeres. Versículo 7. Aquí vienen los codazos de parte de las mujeres hacia los maridos. Y Pedro presenta 3 responsabilidades, pero bien concentradas en un versículo. El hombre es llamado a someterse, a servir a su esposa. Estas 3 responsabilidades deben ser asumidas por los maridos creyentes, tengan una mujer cristiana o no. Los maridos deben mostrar una conducta comprensiva, una conducta cuidadosa y una conducta de compañerismo. Y empezamos por la primera, una conducta comprensiva. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres. Y estaremos viendo en este versículo cómo los maridos tienen la responsabilidad de cuidar y de proteger a sus esposas. Pedro continúa, como estamos viendo, con el tema de la sumisión. No lo ha dejado aparte. Sigue con el tema de la sumisión y lo notamos por el igualmente. Vamos a ver qué significa este igualmente. Este igualmente lo que no significa y no se refiere es que el hombre deba someterse a la mujer como cabeza de familia, sino el mandato que Dios ha diseñado para él, es decir, para el esposo, es el mandato de ser comprensivo, cuidadoso y un amigo. Es decir, está llamado a servir a su esposa.
Pensar que Pedro está diciendo que el marido se someta a su esposa como cabeza de familia en el matrimonio estaría contradiciendo lo que Dios enseña en el resto de las Escrituras. Por tanto, Pablo también lo señala. El marido debe someterse al servicio de su esposa. Hermanos, ¿lo estamos escuchando bien o estamos dormidos? El marido deja todo a un lado, deja sus planes para servir a su mujer. Resumiendo, el mandato de Dios es que el marido está llamado a cubrir todas las necesidades de su mujer. Y aquí, creo, hermanos y amigos, es donde no llegamos y alcanzamos a hacer los hombres las cosas bien. Aquí nos cuesta a nosotros llegar al estándar. ¿Y por qué? Porque los esposos dejamos de recordar el ejemplo de Cristo. ¿Quién es Él y qué ha hecho por cada uno de nosotros? ¿Y qué es lo que ha hecho por su iglesia? Eso es lo que se espera que hagamos nosotros. Si Cristo, el Dios creador y sustentador de todo, se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz en obediencia al Padre, sin considerar sus privilegios, ¿quiénes somos nosotros para que no cumplamos con nuestro deber de humillarnos si es necesario y ceder a nuestras esposas? Se nos ha quitado la risa de golpe. ¿Quiénes somos nosotros para que no cumplamos con nuestro deber? ¿Es que nos consideramos a nosotros mismos más importantes que a Cristo? El marido tiene la responsabilidad de respetar a su mujer y ser compasivo con ella, de considerarla, cubrir sus necesidades, tanto físicas como espirituales. ¿Por qué? Porque es el diseño de Dios y Dios lo ha establecido así en su palabra. El marido debe tener una conducta considerada con su mujer, pero también, como vamos a ver a continuación, una conducta cariñosa. Una conducta cariñosa, como un vaso más frágil. La mujer no es como el hombre, es tierna, es sensible, y la verdad es que nos están queriendo cambiar esta sociedad los roles. Ya estamos viendo a las mujeres haciendo pesas y a los hombres en las salas de depilación y lo normal en aquella época, al igual que hoy en esta sociedad, el hombre es que es egoísta. Somos desconsiderados con ella y peor aún, esto en el mundo secular, claro. Maltratan físicamente a sus mujeres, psicológicamente. Esto es muy triste, muy triste. Pensar por un momento el impacto que sería en aquella época tener un marido cuidadoso, un marido atento con ellas. Fijaros qué impacto evangelístico, que es de lo que se está hablándonos el apóstol Pedro. Esto es un testimonio ejemplar, nos está hablando. Conocimos a un matrimonio que nos contó cómo es que varias familias de su pueblo fueron alcanzadas por el Evangelio. Y fue a causa del testimonio de su padre. Este hombre, en vez de irse al bar después de estar trabajando todo el día en el campo, se iba a su casa porque tenía 5 hijos. ¿Y qué fue lo que hizo que sus vecinas vieran que este hombre era raro? No era normal. Este hombre, en los años 20, años 30, estaba cambiando los pañales a sus hijos y colgando lo que eran los picos, lo que es los pañales. Esto es un testimonio. Y nos fijamos, cómo las mujeres acudieron a esta señora a preguntarle, ¿cómo
Bueno, dio oportunidad a presentarles el Evangelio. Dio la oportunidad de cambiar los corazones de esas mujeres, ¿verdad? Ese testimonio abrió la puerta para que se predicara el Evangelio. Fijaros el resultado de un testimonio ejemplar de los hombres. Y el texto nos dice, porque es que debemos de ser cuidadosos con ellas, fijaros, porque son un vaso más frágil. Esto no significa que nosotros no seamos frágiles, sino lo que significa que ellas son más frágiles. La mujer es aún más frágil que el hombre, por lo que ellas deben ser protegidas tanto física como psicológicamente por sus maridos. Poner un cerco alrededor de ella para protegerla. Y como he dicho, estamos en un mundo que todo está al revés, donde es la mujer la que está cambiando la rueda del coche y el hombre sentado. Esto es tremendo. Están feminizando a los hombres, esta sociedad. El esposo cristiano debe cuidar y proteger a su esposa, como dice Pablo también en Efesios 5. No solo porque el matrimonio es la imagen del amor de Cristo por la iglesia, sino porque debemos de cuidarla como nos cuidamos a nosotros mismos, como a nuestros propios cuerpos, dice Pablo. Fijaros, dice, porque nadie aborreció jamás a sus propios cuerpos, Efesios 5, sino que lo sustenta y lo cuida, así como Cristo a su iglesia. Y a todos nosotros no hace falta que nadie nos enseñe para cuidarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Se nos da muy bien en el cuidarnos a nosotros mismos. Algunos más que otros. Es más, somos especialistas en tratarnos bien, lo mejor posible. En mimarnos y darnos un capricho si es necesario. Pues las Escrituras nos llaman a hacer lo mismo con nuestras esposas. Cuidarlas y protegerlas como a nuestro propio cuerpo. Cuidamos a nuestra mujer proveyendo lo que ella necesita, protegiéndola, cuidándola, pero ¿cómo? De forma cariñosa y no egoísta. Y hace poco tuve una conversación con un conocido y me hacía gracia porque empezó a quejarse de su mujer. No, porque es que si va a hacerse las mechas, que si va a la peluquería. Pero si te acabas de comprar hace 2 semanas, me has contado una bicicleta de 5 o 6 mil euros. ¿Qué me estás contando? ¡Qué egoísmo! ¡Qué poco comprensivo y cuidadoso se ve a este hombre! Hermanos, en menor medida, espero, que seguro que nosotros hacemos lo mismo. El cristiano no solo debe ser comprensivo y cuidadoso con su mujer, con su esposa, porque es un mandato, sino porque ellas es su mejor compañera. Ella es su mejor compañera y debe tratarla con honor. Fijaros, el cristiano debe mostrar una conducta de compañerismo en el matrimonio. ¿Cuántos matrimonios no se dirigen la palabra? No saben lo que uno ha hecho el día anterior ni saben nada. Esto es muy triste. Esto es muy triste cuando el Señor ha puesto a la mujer como nuestra compañera, nuestra mejor amiga. Diría más, mi única amiga. Puedo tener amigos, pero mi única amiga. Debemos de tener una conducta de compañerismo. Fijaros, versículo 7, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que nuestras oraciones no sean estorbadas. En el mundo grecorromano, al igual que ahora, en nuestra época, no hay ningún interés en que mi mujer sea mi amiga. Ni siquiera se veía que la mujer sea una bendición. En esa cultura no les interesaba tratar con su mujer, simplemente que tenga hijos y que cuide las cosas y se acabó. Pero el contraste es que el cristiano debía cultivar una amistad con su esposa. Fijaros, dando honor, mostrando una conducta considerada, cuidadosa, porque es su mejor compañera.
sea creyente o no sea creyente. Pedro está diciendo que la esposa es un regalo de Dios, un don de gracia de la vida. Aquí no está hablando de la gracia de la salvación. En este contexto, gracia de la vida se refiere al matrimonio como un regalo que Dios nos concede sin merecerlo. Sin merecerlo. El matrimonio representa un regalo donde el hombre y la mujer encuentran la amistad verdadera, una intimidad. Es un regalo que Dios nos concede. Aunque el mundo no lo ve así, el matrimonio es otro favor más inmerecido que está recibiendo. La humanidad está disfrutando independientemente si reconoce o no al Creador. El matrimonio es un favor inmerecido. ¿Para qué? Fijaros, debemos de mostrar amor, cariño, amistad a nuestra mujer para que sus oraciones no sean estorbadas. Una conducta tierna y amorosa y de amistad es del agrado de Dios y eso tiene su retribución. En el contexto se refiere a las oraciones del esposo por la salvación de la esposa, pero no está limitando al resto de oraciones. No las está limitando. Así que toda oración de un esposo cristiano desobediente serán estorbadas. Y no es una broma. ¿Cómo es que tratamos a nuestras esposas, aun si son incrédulas? Pero aún más responsabilidad, si cabe, si es una hija de Dios. Si como padres pecadores no querríamos, por el bien del esposo, que trataran mal a nuestras hijas, imagínate la gracia que le hace a Dios de un creyente tratando mal a su esposa. No veo muchas amenazas en las Escrituras al creyente de este tipo. Fijaros si es seria la cosa. Pocas amenazas más serias vemos para un creyente como esta. Cuidado de cómo tratas a tu esposa si eres creyente. Sabemos que la salvación no se pierde, lo sabemos, pero todo cristiano se presentará al tribunal de Cristo donde rendirá cuentas de cómo vivió y ahí recibirá recompensa o pérdida. Segunda de Corintios 5:10. Y esto también incluye nuestro trato, ¿verdad?, con nuestro cónyuge. Con nuestro cónyuge. ¿Estás cuidando tiernamente la gracia de la vida que Dios te ha puesto por compañera? ¿Estás siendo sumiso a la responsabilidad de ser un creyente ejemplar en tu conducta comprensiva, cuidadosa y de compañerismo con tu esposa? A las mujeres, ¿tienes una conducta respetuosa, recatada, reverente con tu marido? Porque un testimonio de sumisión al servicio de nuestros esposos agrada a Dios, honra a Jesucristo y además tiene para los maridos recompensa. ¿Cómo se espera que un cristiano viva en una relación matrimonial para alcanzar a su cónyuge incrédulo? En sumisión a la voluntad de Dios, según Él lo ha establecido en su palabra. Damos gracias a Dios por su perdón, porque es fácil de predicarlo, pero es difícil de vivirlo. Damos gracias a Dios por su perdón y cómo Él está transformando a cada uno de nosotros a la imagen de su Hijo Jesús para hacer su voluntad. Y este es el deseo en esta mañana. Aprovechemos también no solamente a pedirle perdón al Señor, porque no estamos llegando o no estamos haciendo lo que deberíamos de hacer, pero también aprovechemos a pedirle perdón a nuestro cónyuge, a comprometernos a cambiar la situación, a ser más obedientes a la palabra. Y esto es lo que se espera del creyente, de cada uno de nosotros. Vamos a dar gracias.
Sí, Padre, gracias te damos en esta mañana. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tenemos a Cristo. Te damos gracias porque tenemos el perdón de Él. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a vivir como corresponde a un cristiano, como corresponde a alguien que ha entendido el Evangelio. Te damos gracias, Padre, porque en ti nos refugiamos, acudimos a ti pidiéndote perdón. También aprovechamos a pedir perdón a nuestras esposas. Señor, ayúdanos a vivir lo que entendemos y también lo que predicamos. Te damos gracias, Padre, y todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, que tú nos ayudes a ser más obedientes a ti en toda área. Gracias, Padre. En el nombre de tu Hijo amado lo pedimos. Amén.